Capítulo 7. El llamamiento. La quieta luz de candiles de barro alumbraba vagamente la morada de Saulo. En un ángulo, Saulo se inclinaba sobre sus pergaminos, y en el ángulo opuesto, su madre tiraba de los hilos de su torno de hilar. Las lámparas que estaban tras ellos arrojaban las sombras de madre e hijo gigantescamente a través de la pieza. Sobre los utensilios caseros, jarros y esteras, sobre las enjalbegadas paredes, el rostro de la madre era excesivamente largo, como si las preocupaciones y las penas le hubiesen estirado para poder inscribirse en él. Bajo sus ojos, la piel estaba hinchada del mucho llorar y su nariz daba sombra al labio inferior, como si la de su hijo todavía era más larga. Trabajaba incesantemente, con sus manos flacas cargadas de gruesas venas, en el hilo de lino de su torno. Pero su quejumbrosa voz, triste e insistente, flotaba a través de las piezas vagamente alumbrada. ¿Un rabino de Israel? He aquí lo que tu padre y yo esperábamos a tu regreso de la ciudad santa, un rabino acompañado de sus discípulos, adorno de nuestros últimos días, y volviste solo y desamparado. Llevaron de mi casa un joven, árbol florido, y me han dado en lugar de una zarza marchita. Eras el orgullo de la simiente de Efraín, la esperanza de nuestra familia, y mira, ¿en qué te convertiste? Te echan de la congregación de Israel. Aún en tu propia secta no eres amado. Eres compañero de paganos. Lanzan a tu espalda la palabra impuro y estás como un doliente en tu celibato, aguardando, siempre aguardando. ¿Qué es lo que esperas, hijo mío? Saulo tragaba en silencio los reproches de su madre. Sentía su dolor y comprendía su anhelo de alguna satisfacción terrena a través de su hijo. ¿Qué podía hacer él? Repitió en su corazón las palabras del Señor. ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Pero la mujer sentada en el ángulo opuesto era carne de su carne, sangre de su sangre, y su corazón rebosaba en piedad. Contestó desde su rincón. Madre, ya sabes la razón de estas cosas. No escogí yo el camino de Damasco. Dios me puso en él. ¿Puedo abandonar la ruta en que Dios puso mis pies? Ni aun por tu causa, madre. Olvida, hijo mío, olvida. Mal sueño fue el que tuviste en el camino de Damasco. Un espíritu maligno se apoderó de ti y sopla en ti frío y calor, y hace quieto tu corazón. Madre, hablas contra lo que es de Dios. Dios te perdone. Lo repito, un espíritu maligno se aloja en ti. Vuelve, hijo mío, vuelve y pon tu frente en el umbral de la sinagoga y pide perdón. Piénsalo. Tu nombre y el de tu familia serán cortados del árbol de Israel. Tú solo quedas de los hijos de tu padre, el mayor, el heredero. Buscaré una esposa para ti, engendra hijos, levanta de nuevo la casa de tu padre en Israel. ¿Por qué he de ser maldita entre las madres de Israel? Saulo, que arrostraba a todos en la conciencia de su fuerza, era todavía un niño en presencia de su madre. El pesar de ésta le acobardaba. Se levantó, se acercó a su madre e inclinándose le dijo: Te debo la honra que la ley impone a los hijos para sus padres. Mi amor y obediencia son tuyos, pero mi vida pertenece al Señor. En ti fui formado para Él. Imploraré a Dios que abra tus ojos, para que veas que el instrumento que tú creaste está destinado a su obra, y que tu pesar se convertirá en gozo. Aquella noche Saulo permaneció despierto en su rincón y suplicaba: Señor del mundo, ten piedad de ella. Me rechazaste como un vaso indigno. Las aguas han subido hasta mi alma, sácame del tormento de mi inútil esperanza. Cuando se levantó antes del alba estaba bañado en sudor. Intentó empezar el día como había empezado el anterior y todos los demás días. Lavó sus manos,
dijo la Shema matutina, y tomó su porción de pan para llevarla consigo a su lugar de trabajo, como cualquier otro jornalero. Pero no fue al taller del tejedor, fue al muelle, pues estaba en primavera, las ramas estaban cubiertas de flores, los árboles se ataviaban como para una ceremonia imperial. Era la estación del año en que los judíos mandaban sus peregrinos a Jerusalén y salían a la playa a despedirlos. Pero quizá no fuese el deseo de presenciar la partida de los peregrinos lo que llevó a Saulo aquel día en la dirección del puerto. Sentía un peso en el corazón, pero tras el dolor de aquel peso se agitaba una dulce esperanza. Cada rama en cada arbusto tenía su época de florecer. La época de Saulo llegaría también. Las naves navegaban activamente entre Antioquía y Tarso. Un pequeño canal unía las aguas de Orontes, junto al cual se hallaba Antioquía, en el puerto de Seleucia. De allí la distancia a Tarso era poca, un día de viaje en el buen tiempo. En cada nave llegaban mercaderes judíos de Antioquía. De ellos Saulo obtenía noticias de la comunidad de Antioquía, donde el número de fieles crecía de día en día. Muchos gentiles ya convertidos a la fe judía se unían a la nueva congregación. Informes parecidos llegaban a Saulo por conducto de los mercaderes fenicios, de chipriotas y otros. Vinieron mensajeros de Jerusalén trayendo grandes noticias. Él solo quedaba fuera, como si no lo quisiera Dios. Hubiese sido arrojado de la congregación, todos le habían olvidado. Paseaba de aquí para allá en los muelles, como lo había hecho a menudo en tales días, como un extraño arrojado en un naufragio sobre una playa abandonada. Vagaba por allí, aguardando la nave que le trajese el signo. Al anochecer, cuando regresó al trabajo a la casa de su madre, encontró a un hombre que le aguardaba. En el primer momento, parecióle a Saulo que miraba no con los ojos de su cuerpo, sino con el de una visión, como los ojos de su espíritu. Pues aunque solo había transcurrido 7 años desde la última vez que le vieran los amigos, Barnabá era como un extraño. Una misteriosa belleza espiritual resplandecía en su rostro, como si él descansara la gloria divina. La bien peinada y breve barba que Saulo recordaba había sido reemplazada por una gran barba negra a manera de bosque, secreta como la noche. No estaba peinada y ungida, sino que crecía libremente y descendía como una negra cascada sobre el negro manto. Igualmente libres crecían los tupidos rizos de su cabeza, pero como el misterio de la noche dormía en sus bucles y barba, así la amable franqueza del día brillaba en sus ojos. Ojos que parecían haber sondado el sentido y designio del mundo y haber descifrado el enigma de la vida. Para esos ojos todo era sencillo y recto. La creencia en Dios y en su elegido Mesías inundaba los ojos de Barnabá de una confianza y alegría de niño. Muy distinta fue la impresión que hizo Saulo en el compañero de su niñez. Barnabá vio ante sí a un joven que súbitamente se había vuelto viejo. De su tupida cabellera no quedaba sino una orla en torno a una calva extensa. La cabeza era todavía vigorosa, como antes, pero pesaba sobre ella todo el pesar del mundo. Los ojos despedían la ardiente luz de un frustrado anhelo, y las mejillas caídas mostraban los años de paciente espera. Algo en la orla del cabello surgía una corona de espinas. Largo tiempo estuvieron mirando, mudos. Luego de pronto se echaron uno en los brazos del otro. Saulo, hermano mío, José, vine para llevarte conmigo a Antioquía. La santa comunidad de Jerusalén me envía para fortalecer a nuestros hermanos, pero tú eres más apto para la tarea, pues el Espíritu de Dios está en ti. José, hermano mío, sabía que vendrías. El Señor me escogió y puso aparte. Me ha sostenido hasta este día. Los dos amigos permanecieron despiertos toda la noche, mano en mano, y se explicaron lo que les había ocurrido durante los 7 años de su separación. Saulo tenía ansias de saber todos los detalles del desarrollo de la comunidad de Jerusalén.
preguntó por Simón Bar-Jonás y quiso saber los nombres de los que se opusieron a él con más fuerza a su regreso de Jope y Cesarea. Lo que Jacob ben José había pensado de la visión de Simón, lo que los de Jerusalén habían hecho para fortalecer a las congregaciones de Filipo, había fundado en Samaria. Barnabá habló de las nuevas persecuciones de que se había hecho objeto la congregación de Jerusalén, el rey de Herodes, Agripa, y de la muerte de Jaime, hermano de Juan, de los Zebedeos. Herodes, Agripa, no había olvidado las cadenas que había llevado en su prisión en la época del emperador Tiberio. No había olvidado tampoco el motín que presenciara en Alejandría. Había cambiado su carácter, sino su modo de vida. En su residencia, en su palacio provincial, se conducía como un orgulloso aristócrata romano. Esto es, como un pagano, instituía combates de gladiadores y aún luchas entre hombres y bestias en el circo. En nada difería su conducta de lo que fuera en el apego de su periodo romano, mas en cambio cada vez que visitaba Jerusalén se conducía como un piadoso fariseo. Se convertía en un fanático de la fe, ignorando de su contenido, ignorando también las condiciones existentes en Jerusalén. Dejó caer su dura mano sobre el más puro de los puros, sobre el discípulo que vivía en pobreza, inocencia y devoción, sobre Jaime, y se le hizo matar. Herodes Agripa había también hecho encarcelar a Simón Bar-Jonás, pero Simón había sido salvado por un milagro. Dios había infundido un pesado sueño en los guardias de la prisión y un ángel había conducido a Simón a la libertad. José habló extensamente de aquel milagro. En una ocasión dijo que se hallaban reunidos en la casa de su hermana María y quedaron atónitos al saber que Simón llamaba a la puerta. Se hallaban casi seguros de que Simón estaba muerto. Desde la muerte repentina y pública de Herodes Agripa, la congregación había vivido en paz. Los santos de Jerusalén interpretaban su muerte como un castigo de lo alto. Nadie molestaba ya a los creyentes en Jerusalén. Los doctores, escribas y fariseos, viendo que los creyentes obedecían todos los mandamientos de la ley de Moisés, habían hecho la paz con ellos, y muchos de los fariseos se sentaban con ellos a la mesa. Pues el evangelio se propagaba, algunos fariseos habían ingresado en la fe, se sentaban junto a Jacob, hijo de José, y Judá, su hermano, y ayudaban a dirigir la congregación según el espíritu de los fariseos. Esto, sin embargo, producía disensiones internas en la congregación, pues los nuevos conversos de las comunidades judías de habla griega y de entre los gentiles no podían someterse al pesado yugo de las leyes que los fariseos imponían a la comunidad. A causa de esta severa disciplina, había muchos gentiles y, por lo demás, no pequeño número de judíos que no podían ingresar en la congregación de los creyentes, y hasta había disputado con Caifás, esto es, con Simón Bar-Jonás, a su regreso de su visita de las ciudades de la costa, cuando supieron que había visitado las casas de los incircuncisos y compartido el pan con ellos. Una sombra de amargura cruzó el rostro de Saulo. Preguntó: ¿y qué dice Caifás, en cuyas manos se puso la dirección de la congregación? ¿Qué actitud es la suya en esta materia? ¿Se mantenían firme en su interpretación? A veces habla de un modo y a veces de otro. Cuando está con los conversos gentiles y con los judíos de habla griega, está de acuerdo con ellos. Y mucho más, por supuesto, cuando se halla en una ciudad en que la mayoría de los habitantes son gentiles, como Cesarea. Pero cuando va a Jerusalén y oye las palabras de Jacob ben José, de Judá, de Simón el fanático, concuerda con ellos en hacer más pesada la disciplina de la ley que él mismo, hizo más ligera en otras partes. Uno que lleva agua en ambos hombros, murmuró Saulo. No lo quiera Dios, contestó José, temblando por la reputación de su rabino, al cual reverenciaban profundamente. Te digo, Saulo, que Caifás es el único que mantiene unida a la congregación, es la roca que lo sostiene todo, y el Señor le escogió para desempeñarse este papel. O si quieres, es el fuego que funde las distintas partes en una unidad. Día y noche se preocupa
por la unidad de la congregación. Por esto a veces hace la ley más fácil y a veces más difícil, según las circunstancias, pero lo hace todo por el bien de la Santa Congregación, pues su corazón está henchido de un gran amor al Señor y querría juntar a todos los hombres en la salvación. Fue compasivo con los gentiles y procuró allanar su camino hacia el reino de los cielos, pero insiste en que se vincule al Dios de Israel y observen sus leyes. Todo lo que hace Simón Bar Jonás tiene la garantía del Espíritu Santo, pues están en él la paz y la bendición del Señor. José Barnabá hablaba de su rabino con natural entusiasmo. Al mismo tiempo comunicaba la advertencia de que dentro de la congregación todos debían obedecer a Simón Bar Jonás. Saulo comprendió la indicación y permaneció callado. Sabía callar cuando era necesario. En la mañana siguiente Saulo se presentó a su madre, se inclinó ante ella y dijo: Madre, el Señor me llama, la paz sea contigo. Madre mía, ruega a Dios que guíe mis pasos, para que una gran alegría seque tus lágrimas. ¿A dónde vas, hijo mío?, preguntó su madre. Fijó los ojos en su rostro. Saulo le devolvió firmemente la mirada y le pareció entonces que por primera vez veía en la luz el rostro de su madre. Era como si el curso de los venideros años de su vida se le revelara súbitamente. Temblaba la piel como si el dolor y la pena hicieran vibrar su sangre. El rostro de la madre de Saulo no era más que tendones y músculos, cerros y valles, pliegues y arrugas, caminos que llevan con extrañas vueltas a sitios remotos y desconocidos. Era como un mundo en cuyos desiguales trechos se derramase un triste espíritu de sus hinchados ojos. Allí veía Saulo cómo con los ojos de profecía las tormentas y tribulaciones se encontrarían en el largo camino que le esperaba. En la gimiente voz de su madre resonaba todo el terror de su corazón. ¿A dónde vas, hijo mío? Sigo la ruta que Dios dispuso para mí, contestó Saulo. La paz sea contigo, madre. Madre mía, quiera Dios que este rostro que muchos han humillado sea honrado por muchos. Saulo llevó consigo en su camino el recuerdo de su rostro, de su madre.